Hola, buenas tardes, o buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo veáis esta charla online. Comenzamos el ciclo de charlas divulgativas sobre cine, organizado por la sede de Ciudad de Alicante, que va a recorrer parte del mes de enero y principios de febrero, con un total de 5 charlas. La de hoy sobre John Frankenheimer, 3 con Israel Gil, el aula de cine de la universidad con maestros de la comedia, y el tradicional resumen del año con las películas del 2020. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que a John Frankenheimer, uno de los directores olvidados pero fundamentales del Hollywood de la transición entre el clásico y el moderno. Y para eso tenemos a David Méndez Alcaraz, cinéfilo, amigo y un gran fan de John Frankenheimer, hasta tal punto que me consta que se ha visto todas las películas de John Frankenheimer, de las que vamos a hablar y de las que no. Hola Hola David, Luis, bienvenido. bien hallado aquí. Muy bien, quería recordar por favor a las personas que se vayan incorporando que desconecten su cámara y su micrófono, ¿de acuerdo? Para que la señal sea mejor, ¿vale? Bueno, pues David, antes de empezar, algo que comentar sobre John Bueno, pues sí, Frankenheimer. antes de hablar de las películas que hemos elegido, de las que hemos hecho una selección, creo que son 12 o así, de las que vamos a hablar un poquito más en serio, pues Sí, nada, pues podemos hablar un poquito, nada, decir cuatro datos sobre este director que nació en Queens, Nueva York, que era hijo de un judío alemán y una irlandesa ujú, católica, que creció en la fe católica, pero luego se la abandonó de mayor y que, bueno, pues que iba mucho al cine de pequeño, le encantaba el cine, sirvió en la Fuerza Aérea con el grado de teniente en la Guerra de Corea. Y bueno, pues ahí se instruyó un poco, fue camarógrafo ujú. de documentales para la Fuerza Aérea y ahí, bueno, pues empezó a desarrollar un poco lo que más le gustaba, ¿no? Y luego terminó en la televisión, ¿no? En la década de 1950, donde dirigió cerca de 140 episodios para un montón de series, como teatro en directo, ¿no? Ujú. Bueno, y pues es un realizador clave en la llamada generación de la televisión, junto con Mulligan, Penn, Lumet, Martin Reed y todo, y un montón más, ¿no? Y luego, pues, antes de seguir adelante, quería dar como dos anécdotas muy curiosas, ¿no? No sé si lo sabes, Luis, que Albert R. Broccoli le hizo una prueba para ser James Bond en Doctor No, Ujú, pero no la... ujú. Pero no para hacer del No, para personaje, sino hacer que de sí, lo James entiendo, Bond. ¿no? Es que Para hacer de James Bond, entonces sí, sería un sí, atractivo John él intentó Frankenheimer. ser actor al principio, pero no, al final no lo consiguió, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso lo que él decía sobre Hitchcock, ¿no? Antes hemos hablado de Hitchcock y tal. Decía que le Ujú, influenció, como a todo el mundo que se dedicaba a dirigir, que el que decía que cualquier que dirigiera cine que decía que Hitchcock no le había influido, que era un mentiroso, ¿no? Pero él decía que jamás querría haber sido como ujú, Hitchcock, ya que su cine era genial, pero demasiado simplista. ¿Mm? Es decir, que le faltaba el componente ideológico. ujú. Bueno, pues yo, según mi opinión, Sí, muchas sí. veces, en el caso de Frankenheimer, el componente ideológico es el que fastidia la película. Eh, Ujú. Como siempre sabes que Sabemos discrepar, en ¿no? eso Ya. solemos discrepar. Pero bueno, en la discrepancia está Y bueno, pues lo decir, por ejemplo, interesante. así, pues que era un tipo así que le gustaba utilizar ángulos de cámara un poco peculiares. De hecho, hay una anécdota que Bart Lancaster entró en el rodaje de Los Jóvenes Salvajes, la primera película que hizo con él, y vio la cámara en el suelo y llamó, vamos, puso el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, ¿esto qué pasa aquí? Se ha roto la cámara, tal y cual, ¿no? Y simplemente es que estaba poniendo la cámara ahí abajo, ¿no? Y Ujú, bueno, se hizo muy famoso por un plano desenfocado que aparece en una de las películas de las que vamos a hablar, El mensajero del miedo, que la gente, los críticos y tal dijeron que como, que, bueno, ujú, que qué valor, ¿no? El haber puesto un plano desenfocado ahí para nivel narrativo y tal, porque funciona bastante bien ese plano desenfocado en la parte final de la película, ¿no?
pero él siempre dijo que no era intencionado, que fue un accidente y que le gustó como quedó y ahí se quedó, ¿no? Y bueno, pues ya hemos dicho bastantes cosas de él, ¿no? Sí, en Hollywood de aquella época, cualquier cosa que se considerara algo amateur o lo que parecía un poco un fallo estaba muy mal visto. También cuando Kubrick, en Senderos de Gloria, pues cogió la cámara en mano, también lo criticaron mucho porque era consideraba pues algo de cine independiente, de cine amateur, que no entraba en los parámetros de Hollywood. Entonces, pues menos mal, ¿no? Que no lo eligieron para Bond, porque quizá hubiera realizado una labor de actor, pero nos hubiéramos perdido al Frankenheimer director, Probablemente. seguramente. Sí, pero hizo una prueba. De hecho, Albert R. Broccoli le llamó, ¿no? O sea, porque bueno, sí, el mundillo era conocido y tal, y hizo una prueba y pues no, al final el personaje ya sabemos, el papel se lo dieron a Sean Connery, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 50, donde él ya había hecho mucha televisión y ya había dirigido incluso la película esta, El joven salvaje, que es la primera que hizo en el 57. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquillo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, como decimos, son los dos participantes en la votación, en lo que es en la votación, en la elección de... Siempre hacemos como excusa el que vamos a elegir la mejor película en este caso Frankenheimer, es una excusa para hablar de este director, ¿no? Y bueno, vais a ver en cada tanda, vais a ver 4 películas. Las películas que va a comentar David son las películas que están en azul y en amarillo, y las mías están en rojo y en verde, ¿de acuerdo? Entonces, la charla se ha dividido en 3 categorías, que es la primera época de éxito, cuando él empieza a dirigir películas y muchas películas en pocos años y se convierte en uno de los grandes directores de Hollywood. Luego lo que nosotros consideramos el momento de plenitud, donde quizás ya no tiene un éxito unánime de crítica de público, pero a nosotros nos parecen sus mejores películas. Y luego lo que seguramente sí que es una decadencia, pero incluye películas muy interesantes y que muchos directores le gustaría haber dirigido, ¿no? Hemos puesto aquí un sistema de votación por móvil, pero como somos muy pocos y no queremos ya marearos más, aparte de tener que haber entrado por online, pues vamos a ignorarlo. Y vamos a pasar a la primera época de éxito. La votación la haremos por el chat. Entonces, preguntaremos qué película es la que más os gusta de cada bloque y lo escribís en el chat en un momento y lo comentamos. La primera época de éxito. Hay películas que se han quedado fuera. O sea, es tan potente esta época que hay 3 películas, como son Los jóvenes salvajes, que es el debut, Su propio infierno, que es una película bien maja con Warren Beatty, y Grand Prix, que pues es una de las películas de aquella época sobre el tema de lo que era la Fórmula 1, que se hicieron varias, que las hemos dejado fuera. No sé si David quieres comentar algo de alguna de ellas o pasamos directamente a la... No, hay que decir que las 3 películas estas que se han quedado fuera me parecen 3 películas muy, muy interesantes. Creo que la más arriesgada de todas ellas fue Su propio infierno, que yo creo que desarrolla uno de sus, o sea, como decirte, de las herramientas que más él usa a lo largo de toda su carrera es el fundido encadenado sostenido, es decir, encadena 2 imágenes, pero se mantienen durante mucho tiempo y va narrando a través de ellas, ¿no? Y creo que donde mejor lo hace de toda su carrera es en Su propio infierno. Es donde mejor está usado ese recurso y donde mejor funciona, ¿no? Y bueno, Grand Prix me parece una maravilla desde el punto de vista narrativo, incluso desde el punto de vista técnico hoy en día, cuando han pasado, pues, no sé, de 1966, o sea, imagínate, ¿no? Y Los jóvenes salvajes me parece una película muy, muy interesante, ¿no? Sí, pero siempre tengo una duda con Su propio infierno, que es que yo la primera vez que la vi en una copia que creo que es coloreada. Es en blanco y negro. ¿Es en blanco y negro o es en color? Vale, pues yo tengo todavía grabada de la 2, de Cineclub de la 2, de ese mítico programa que se emitía después de medianoche en la 2, donde descubrimos tantas películas, una copia coloreada, de la versión original, pero coloreada, un poco la mezcla de lo correcto o lo incorrecto, ¿no? A la hora de ver una película. O sea, subtitulada, pero en color, coloreada, ¿no? Y es una película magnífica, basada en una novela que yo leí hace tiempo y me gustó mucho.
Y bueno, recomendamos las tres. Bueno, recomendamos casi todas las películas de Frankenheimer de las dos primeras etapas. Y vamos a ver cuáles son esas películas que hemos elegido de la primera época para que de todos vayamos eligiendo la mejor película de Frankenheimer. Os vamos a pedir que de estas cuatro elijáis vuestra favorita. Y en primer lugar tenemos pues cuatro películas que dirigió en los años 62 y 64, que son El mensajero del miedo, El hombre de Alcatraz, 7 días de mayo y El tren. A David le corresponde, si no estoy equivocado, El mensajero del miedo y El tren. O sea que, pues nada, Luis, es curioso que en 1962 fue un año, vamos, definitivo para él, porque en ese año, estrenó primero Su propio infierno, de la que hemos hablado, después estrenó El hombre de Alcatraz y después estrenó El mensajero del miedo. Las tres en el mismo año. Y bueno, pues yo voy a hablar un poquito del mensajero del miedo, ¿no? Que es la primera película que yo vi de Frankenheimer, que además me la recomendaste tú, me acuerdo. Y bueno, pues esto es una adaptación de una novela de Richard Condon, que es autor, entre otras, de las novelas de El honor de los Prissy, por ejemplo, o Muertes de invierno, ambas películas muy interesantes. El guión es obra de George Axelrod, que es autor, entre otros, de los guiones de La tentación vive arriba o de Desayuno con diamantes. Y es curioso lo de Desayuno con diamantes, porque en principio él iba a dirigir, Frankenheimer iba a ser el encargado de dirigir Desayuno con diamantes. Estuvo en tratos con la productora y tal igual, pero Audrey Hepburn no sabía muy bien quién era él. Se ve que Audrey Hepburn no veía mucha televisión y entonces no estaba muy por la labor, y entonces pues dijo que no quería ese director, entonces eligió a... Pero George Axelrod, pues bueno, se llevaba muy bien con Frankenheimer y al final le dio la oportunidad, porque también producía, el guionista, de rodar este Mensajero del miedo. Lo que Frankenheimer quería hacer en aquel momento era rodar una adaptación de la novela de Richard Yates, Revolutionary Road. Un proyecto que quedó en el cajón hasta el año 2008, cuando la dirigió Sam Mendes. Bueno, pues esta película, bueno, en un principio también curioso, Sinatra, que es uno de los personajes, uno de los actores protagonistas, no es el protagonista indiscutible, pero bueno, es el que se llevó casi la mitad del presupuesto total de la película, ¿sabes? Sí, era una gran estrella de la canción y de la... Bueno, vamos a ver, para mí esta película es una película totalmente hipnótica. Desde el principio hasta el final, o sea, a mí me cautiva, me hechiza, hipnótica total. Una película además, dicho, ¿no? es una intensa reflexión sobre la paranoia. Está en medio camino entre la política ficción y también la ciencia ficción. Una ciencia ficción bastante ingenua, al menos desde el punto de vista de hoy en día, porque lo que cuenta la película evidentemente no es posible. Pero bueno, a mí eso no me importa mucho, ya que la película me atrapa. Acepto sus reglas desde el principio y me atrapa desde el principio. Ya te digo, es una película, cuenta una historia, es un thriller de política o ficción. Pero bueno, para mí lo más importante de la película, o lo que más me llega, es que radiografía completamente lo que es lo que puede llegar a ser la paranoia, ¿no? De un personaje, el personaje que interpreta a Lawrence Harvey, que es el protagonista indiscutible de la película. Es además un fresco total sobre la Guerra Fría, los años 60, la Guerra Fría de los años 60, y sobre cómo los americanos, sobre todo el público americano, percibía ese momento vital, ¿no? Para mí es una verdadera maravilla, ¿no? Está hecha de una forma, para mí, magistral. Me desconcierta completamente durante la primera hora y cuarto, y luego después me agarra completamente y bueno, al final me hiere de muerte, de forma... Esa primera hora de los representantes es muy moderna. Se le critica que tiene cierto efectismo, pero a mí realmente no me importa ese efectismo. Es verdad que lo tiene en algunas escenas finales y tal, para atrapar al espectador y crear un poquito más de, digamos, misterio, nerviosismo, pero a mí eso no me importa, ¿no?
Fue una película un poco maldita porque un año un poquito después de su estreno se produce el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y el argumento de la película pues puede tener algo que ver con ese asesinato del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Además, bueno, Frankenheimer era un demócrata convencido, ¿no? Y era amigo personal de Robert Kennedy. De hecho, él fue el que le llevó en el coche al sitio, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero cuando mataron a Robert Kennedy, el que condujo el coche que llevaba a Robert Kennedy hasta ese sitio donde lo mataron era John F. En el hotel, ¿no? Fue en el hotel donde se programó, donde acaban de proclamar Pues candidato el que le a las llevó elecciones del 68 a esa convención fue Frankenheimer porque eran amigos, ¿no? Entonces hay como mucha leyenda urbana alrededor. También se cuenta que Sinatra, como también era amigo de John Fitzgerald Kennedy, compró la película e intentó que no se estrenara y tal y cual, unos historias. Pero bueno, la verdad es que hay mucho marketing también debajo de todo eso, ¿no? Pero bueno, por encima de todo eso a mí me parece una verdadera maravilla y es una reflexión escrita o dirigida en varias capas sobre la política y sobre todo sobre la manipulación de los individuos y sobre la soledad de los individuos manipulados. Una cosa bueno, que hoy en día, desgraciadamente, está de moda. Pues eso es lo de... Sí, gracias, David. No, la verdad es que las películas de Frankenheimer, sobre todo de estos dos primeros bloques, bueno, yo creo que todas las películas son películas que pueden tener mayor o menor calidad, pero muchas de ellas siguen vigentes en sus temáticas, como vamos a ver con las que voy a comentar ahora. Y bueno, quería también comentaros a las personas que estéis entrando comenzada la charla, si podéis apagar la cámara, mejor, porque así no coge tanto recurso, ¿vale? De internet. No sé, la conexión será mejor si desconectáis las cámaras, ¿vale? Entonces los que tenéis la cámara conectada, por favor, desconectarla es más adecuado. Bueno, pues a mí me toca comentar dos películas de Frankenheimer que son cintas realmente destacables. En primer lugar, a mí me gusta mucho el concepto fotográfico de ambas, ¿no? El uso de este blanco y negro que ya no es necesario, que ya no... Se están rodando muchas películas en color en los años 40 y 50 y sin embargo esta generación de la televisión vuelve al blanco y negro para intentar transmitir una mayor sensación de realismo y de dureza en las historias. El hombre de Alcatraz es uno de los mayores alegatos que hay contra los sistemas penitenciarios que no buscan la reinserción del individuo, sino simplemente el castigo. Es una cinta con una magnífica interpretación de Van Caster, uno de los actores fetiche, sin duda alguna, de Frankenheimer. Y es una cinta que es muy larga, bastante larga, y sin embargo creo que la mayoría de las que los hemos visto, creo que es una película que se pasa en un santiamén y se disfruta de una manera magnífica. La cinta también destaca por el interés por el detalle, por centrarse en la pequeña vida cotidiana, en los movimientos de estos personajes reclusos. Y también me gusta mucho que el personaje de Lancaster no es un santo varón, sino que sabemos que es un tipo peligroso y delincuente, pero que encuentra una pasión para poder llenar esos días que le quedan prácticamente de por vida en la cárcel. Y creo que es una cinta que, vista hoy en día, se mantiene perfecta y que consigue los objetivos que tiene son entretener, emocionar y denunciar, que es un poco lo que siempre buscaba Frankenheimer. Y por otro lado, 7 días de mayo es una película terriblemente actual si vemos lo que acaba de ocurrir en el Capitolio de Estados Unidos. La idea de que la democracia más poderosa del mundo, una de las más antiguas, y donde pues parece que el sistema funciona en el sentido de que se compensa y cuando hay un desequilibrio siempre vuelve un poco al centro, pues aquí se plantea la posibilidad de un golpe militar, de unos militares descontentos con la política exterior
de enfrentamiento con la Unión Soviética. El presidente Friedrich Marx quiere pues hacer una distensión en la carrera nuclear y hay militares que están totalmente en contra, encabezados sobre todo, pues, de nuevo, por Burt Lancaster. Y a mí me gusta mucho en esta película cómo vamos cambiando el punto de vista y la información que vamos recibiendo, ¿de acuerdo? Al principio sabemos un poco más que algunos personajes, poco a poco vamos sabiendo lo mismo. Y en esta cinta se enfrentan dos maneras de entender el oficio militar, ¿no? El de Kirk Douglas, que siente que, por supuesto, tiene que tener lealtad a sus jefes, pero sobre todo es un servidor de su país y se debe sobre todo a la voluntad del pueblo representada por la elección de los políticos elegidos, nos gusten más o menos, son los elegidos la gente por votación y al final la democracia, como bien sabemos, es el sistema menos imperfecto. Y Burt Lancaster, que considera su profesión de militar como algo que totalmente separado de la obligación con la voluntad del pueblo y pensando que su idea es más viable y más importante que la que pueda tener el presidente. Es una película que va creciendo en la intriga, tiene algunas escenas, unos planos magníficos en zonas desérticas con un blanco y negro maravilloso e increíble, y es una cinta que mantiene el interés y la tensión durante toda su proyección. Creo que aquí Frankenheimer alcanza, en mi opinión, uno de los hitos de su carrera, porque creo que consigue ser didáctico y ser crítico sin ser dogmático. Yo creo que también entiendes al personaje de Burt Lancaster cuando estás viendo la película. No es un villano de una sola pieza, es alguien terrible porque sí, sino que entendemos que él, bajo su punto de vista, está intentando defender a su país, ¿de acuerdo? Y Kirk Douglas también, y el presidente también. Entiendes un poco a todos los personajes, lo que pasa es que evidentemente Frankenheimer toma partido por los que toma partido. Pero no condena de una manera unilateral a Burt Lancaster, al personaje de Burt Lancaster porque sí, sino que da razones para entender a todos los personajes. Son ambas películas muy sólidas, perfectamente dirigidas, montadas, fotografiadas. Todo lo que es profesionalidad está a unos cotas impresionantes, pero aparte tiene emoción y tiene mensaje, que como bien sabe David, para mí que haya mensaje no es algo malo, siempre y cuando esté hecho de una manera artística. Es decir, si es mensaje solo por ser mensaje, pues algunas películas de Ken Loach, por ejemplo, a mí no me interesa porque veo que solo es mensaje, como el viento que agita la cebada, ¿no? Donde los ingleses son malísimos porque sí, porque son malísimos y todos los ingleses que salen son malísimos, no hay ningún inglés bueno, ¿no? Creo que John Frankenheimer en esto es mucho más inteligente, ¿vale? Porque tú entiendes a Burt Lancaster. Otra cosa es que no compartas sus opiniones, pero entiendes sus razones. Y eso es algo que creo que en el cine político de hoy en día se está... A ver, yo veo que, vamos a ver, o sea, esta película a mí me encanta, ¿no? Yo lo que decía antes, que a veces su componente ideológica lastra su cine, no me refería en absoluto a 7 días de mayo, ¿no? Me refiero más a la polémica, ya lo sabes, ¿no? A mí me encanta 7 días de mayo y me gusta aún más el Hombre de Alcatraz. Pero la que más me gusta de todas las que hay aquí, y yo diría la que más me gusta de todo el cine de John Frankenheimer, es de la que me falta por hablar, que es El tren. Efectivamente, es que El tren es una película muy difícil de hacer, muy difícil de conseguir que salga adelante y a mí me que te guste. Que es vamos, aquí es donde realmente en esta película es donde Frankenheimer demuestra que es uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿no? Esto es una aventura, es una aventura, ¿no? Rodada prácticamente a tiempo real, lo que está pasando ahí en la segunda parte de la película, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, por daros un dato, ¿no? En los últimos 33 minutos de la película dura en torno a 2 horas 10 o algo así, pues Burt Lancaster solo dice 2 frases. El resto de la película es prácticamente, pues no hay diálogos, porque Burt Lancaster está prácticamente en escena durante toda la última
Los últimos 45 minutos de película es él. Bueno, a mí esto me parece cine, en el más puro sentido de lo que es cine, ¿no? Es transmitir algo con imágenes y ponernos, o sea, hacernos creer algo que está pasando en dos dimensiones proyectado sobre una pantalla blanca, ¿no? A mí, o sea, yo es que cada vez que veo esta película es que me traslado a la Francia ocupada al final de la Segunda Guerra Mundial y hasta que no termina la película no salgo de allí, ¿no? Nunca he estado allí, nunca estuve allí, pero gracias a esta película tengo la sensación de que sí que he estado allí, ¿no? Yo disfruto con el protagonista, sufro. El protagonista, como bueno, Burt Lancaster era un actor al que le gustaba siempre hacer personajes que no estaban claros, ¿no? No siempre están claros, ¿no? Y cuando hace cosas un poquito más, digamos, moralmente reprobables, también me identifico con él en esta película porque siento que yo lo haría como él porque quiero ganar, quiero rescatar esos cuadros que están perdidos en ese tren, ¿no? Es muy curioso, que no sé si lo sabes, Luis, que Arthur Penn fue el que empezó a rodar esta película, ¿no? Pero a los 3 días de rodaje lo echó a Lancaster porque no le gustaba cómo lo estaba haciendo. Y contra... Sí, Arthur Penn Total. esta película tiene mucha parte de escenas de acción. Y Arthur Penn no Y bueno, pues es lo a que mí me mejor se le parece da. una verdadera maravilla y realmente a las personas que no la hayan visto, porque no es una peli de las tres, yo creo, de las cuatro que estamos poniendo aquí, yo creo que es la menos vista, ¿no? Es la menos famosa, ¿no? Pues Sí. yo, La ha pasado menos por televisión. Se ha redescubierto. Yo creo que la película presenta un debate moral fascinante, que es más, o sea, una película que habla de cuando los alemanes se están retirando de París, ¿no? Es de París, sí. Y entonces el alto mando de Hitler ordena destruir las obras artísticas. Y no entonces quiere tienen destruirlas, que, el se las dilema quiere es quedar. poner, ¿eh? Se las quiere quedar, ¿de acuerdo? Claro, porque luego fue ya al final el volar París, ¿no? Eh, el dilema es si es moral poner vidas humanas en peligro para salvar las obras de arte, ¿no? Que son más importantes al final, las obras de arte milenarias o míticas o la vida humana. Creo que es un Muy interesante. Y dilema además a mí complejo. me gusta mucho también el personaje de Paul Scofield, que es el nazi, ¿no? Que es el encargado Ujú. de fletar este tren, ¿no? Para llevarse las obras de arte, cuadros de Picasso, de Van Gogh, de Monet, Estamos. llevarse a Berlín, ¿no? Eso va la película. Es que tampoco quiero, no sé si debo hablar mucho de lo, pues si hay gente que yo qué sé. Pero vamos, Te estamos me perdiendo un encanta poco ahí. como la verdad que combinaciones entre Barla y Paul Scofield pocas, ¿no? Pero da lo mismo, o sea, la película es Te estamos perdiendo un poco. cámara y Sí, ahora, apaga la cámara a lo ¿ahora me mejor. escucháis mejor, Luis? Vale, pues apago la cámara. Bueno, pues eso, Sí, ahora que escuchamos nos bien. quedamos sin Sí. imagen, ¿no? Todo lo que tiene el tren, pues ahora no lo tengo yo. Eso, que no hay muchos diálogos entre ellos, pero está narrado todo de tal forma que los entendemos perfectamente a los dos, ¿no? A mí me parece un prodigio, Luis. La película yo la he visto 3 o 4 veces y cada vez que la veo no puedo apartar la vista de la pantalla porque me parece una verdadera maravilla, ¿no? Yo entiendo el cine como Frankenheimer lo entendió en esta película. Dicen las malas lenguas que el responsable de todo era Burt Lancaster, ¿no? Que Frankenheimer simplemente Sí. se encargó de llevar a la pantalla lo que Burt Lancaster quería. Pues si fue solo así, pero qué bien lo hizo, ¿no? O sea, bravo, me quito el sombrero porque te mandan a hacer una cosa, pero la haces de una forma perfecta, ¿no? A mí me parece una maravilla. Es la película de Frankenheimer que más me gusta.
Van Castle tenía una gran capacidad visual y de hecho dirigió algunas películas, pequeñitas, pero lo dirigió. Bueno, estas son las 4 películas y ahora si queréis, usando el chat, podéis elegir vuestra favorita, ¿de acuerdo? Podéis poner Mensajero, si os gusta Mensajero el Miedo, Alcatraz, si os gusta Hombre de Alcatraz, Mayo, si la que más os gusta es 7 días de mayo, o Tren, si la que más os gusta es Tren. Podéis usar el chat, como lo tenéis aquí a la derecha, arriba a la derecha. Tenéis, bueno, ya David ha puesto Tren. Flavia, 7 días de A ver si mayo. alguien más se anima a votar. 7 días de mayo. Podéis ya, como digo, Alcatraz. La gente está votando. A ver si alguien más se anima. Muy bien. Sí, es la está más empezando famosa. a subir. Os dejo más tiempo por si alguien más quiere votar a través del chat. ¿Alguien más se anima a votar? Sigue Alcatraz. Bueno, una te parece. Muy bien por haberla visto y por votarla. No sé si alguien más quiere compartir. Bueno, en el tren. Pues llevamos. Estamos por ahí apuntando. Mi compañera Flavia, me imagino que la Claro. está. Aquí imagino que no ha visto el tren, con lo cual no la puede votar. Pues una de las objetivos de estas charlas, mucho más importante que elegir la mejor película, es descubrir Sí, las Alcatraz. películas. Realmente es el objetivo. Nos dice Flavia que por ahora ganando Alcatraz por una. ¿Alguien quiere apoyar Sí, Alcatraz o demás? Bueno, Alcatraz según, o sea, yo creo que podemos declarar al hombre de Alcatraz vencedora de esta primer bloque. O sea que pasamos al segundo. Venga, vamos a. Sí, La época de plenitud, ¿de acuerdo? Lo que hemos llamado nosotros época de plenitud. Se han quedado a las puertas El hombre de Kiev, que es una película que a mí, en principio, es una película de Frankenheimer de la que siempre huía, porque me parecía que iba a ser, sinceramente, un tostón, y a mí me encantó. Es una película... Ahora, cualquier película que habla sobre algún tipo de semi-confinamiento, uno se siente más identificado, aunque yo la vi antes que todo esto. Y El repartidor de hielo, que es una película diferente, una adaptación teatral muy poco conocida. Pero las películas que hemos elegido como representantes de su época de plenitud son Plan Diabólico, que es una película poco conocida, Los temerarios del aire, de nuevo con Van Caster, Orgullo de Stirpe y, personalmente, mi película favorita de Frankenheimer, que es Yo vigilo el camino. Aquí David comentará Los temerarios del aire y Orgullo de Stirpe, y a mí me tocan la primera y la última. Bueno, pues Plan Diabólico. Plan Diabólico es una cinta tremendamente moderna, de nuevo, para la época en que se hizo. Es una película donde una parte relativamente importante de ella está rodada en plano subjetivo, es decir, no vemos al protagonista, sino que vemos lo que él ve. Es una cinta misteriosa, inquietante, que nos acerca a un dilema moral, a una preocupación que siempre ha estado en el ser humano, pero que en esa época ya de finales de los 60, una época tan vitalista, tan marcada por el auge de la juventud, fue más importante todavía, que es el deseo de volver a ser joven. La verdad, como confirmará David, es una película que es muy difícil hablar de ella. Es complicado, así que ten cuidado. Es muy complicado, entonces no quiero destriparla porque sé que además es una película no muy vista. Es una película que pasó muy desapercibida en su momento y que mucha gente no ha visto hasta que se ha editado en DVD, que se editó en España hace no demasiados años. Curioso el protagonismo de Rock Hudson, que me parece casi uno de sus mejores papeles. A mí me parece un actor correcto, no me parece tan terrible como se ha dicho.
creo que se esforzaba todo lo que podía, dadas sus limitaciones. Y es una cinta muy moderna, muy valiente, con algunas de las primeras escenas de desnudo grupal vistos en una película de Hollywood antes de la caída del código de censura, y que tuvo muchos problemas en los tribunales esta película por eso, pero igual que ocurría con El prestamista de Sidney Lumet, tanto Sidney Lumet como Frankenheimer ganaron la batalla legal contra la lucha de las ligas de la adolescencia porque demostraron que esos desnudos eran muy necesarios en la trama. Y bueno, al final es la historia de tener una segunda oportunidad en nuestras vidas. ¿Qué haríamos si de repente pudiéramos volver a ser jóvenes? ¿Vale? E iniciar una vida totalmente diferente a la que hemos llevado hasta entonces. Y por supuesto, la película es tremendamente pesimista, es muy oscura. Hay una amenaza ominosa, nunca se sabe muy bien quiénes son esos hombres que le persiguen, y que tiene mucho que ver con el inicio de la paranoia contra los poderes, o el miedo a los poderes establecidos, que empezó a finales de los 60 y que tuvo tanto auge en el cine de los 70. A mí me parece una película que hay que ver. No es una película perfecta, pero es una película muy diferente a lo que se hacía incluso en ese momento y a la propia carrera de A mí me Frankenstein. parece una película No sé muy si estimulante. quieres añadir algo más sobre Plan Diabólico. Me parece, pues eso, cautivadora. A ver, yo lo que más aplaudo de esta película es el que Frankenheimer la hiciera y cómo la hizo, ¿no? Cómo la rodó, la forma en la que la rueda, pues eso que tú has dicho, ese plano subjetivo inicial que es bastante peculiar, ¿no? En ese momento, de lo que va la peli, todo me parece una cosa como muy loable, ¿no? El decir, voy a hacer esto, ¿no? Este proyecto, ¿no? Luego el resultado final, pues, bueno, le pongo algunos peros, ¿no? La película para mí es un poco imperfecta, ¿no? Pero muy estimulante, muy, muy estimulante, Luis. Vamos a ver, a mí me parece que todo amante del cine debería ver esa película, al menos, pues para ver, ¿no? Es que no quiero, claro, no se puede contar mucho, ¿no? Pero No, yo he contado demasiado, pero es que si no, el público es asistente muy no va a valiente, entender es una peli como muy, porque nos gusta pues y eso, porque es es tan decir, valiente lo que cuenta. hay que tener mucho valor para en el año, creo que es del 66, ¿no? Del mismo año que el Grand Prix es. Eh, pues dice, voy a hacer esto, ¿no? Y que lo puedo hacer, ¿no? Sí, Que lo llevó a... Yo creo yo que creo que también ahí la hizo un clave poco está ahí porque un haber hecho poco, Grand no hemos Prix, una hablado película antes mucho de más Edward comercial. Lewis, que es el productor que desde 7 días de mayo hasta el repartidor de hielo, desde el 64 al 73, es el responsable de todas las películas de Frankenheimer en la producción. Las 4 que tenemos aquí ahora las produjo él, ¿no? Era un tipo muy estimulante, Luis. También, por ejemplo, cuando luego hables de Yo vigilo el camino, también es una película muy valiente en ese momento. Hacer eso, ¿no? Y creo que... Bueno, pues antes de que hables de las siguientes películas, creo que A Mai ver, Rosique ha levantado la mano. No sé si pues que quiere comentar algo o preguntar algo. Mai, ¿quieres preguntar algo? yo ni me he enterado. O no sé si lo has hecho por error, que también puede ocurrir. Error. Bueno, pues, Mai, si nos quieres comentar algo, nos lo comentas. Ah, vale, que ha sido por error. Vale, a mí me ha pasado también, o sea que no te preocupes, nos pasa a todos. David, ¿puedes Bueno, primero entonces empezaré comentar diciendo nuestras que dos películas, junto Los con Temerarios Plan del Aire y Diabólico, Orgullo de Destino? Los Temerarios del Aire son las dos películas preferidas del propio Frankenheimer. Son las dos que siempre le preguntaban de... Bueno, vamos a ver, Muy bien, tiene buen Los gusto, sobre eso Temerarios del podríamos Aire a hablar. mí me parece una película de Gypsy Moths, algo así como Las polillas gitanas, es el título original, ¿no? Es una película, a mí me parece absolutamente magistral, ¿no? Fue la quinta y última colaboración entre Burt Lancaster, ¿m? Y la primera colaboración entre Burt Lancaster y John Frankenheimer, y la primera de las dos colaboraciones de John Frankenheimer con Jim Hackman. De la segunda creo que nos hablarás después. Deborah Kerr es la protagonista femenina, y aquí se vuelve a reunir con Burt Lancaster, pues estamos hablando ya de
casi 17 años después de que aparecieran juntos en pantalla en De aquí a la eternidad, ¿no? Y aquí hay una escena que es como la segunda parte de lo que pasó allí en Exacto, efectivamente. Yo mis clases de cine siempre las pongo seguidas, ¿no? El beso en la playa de aquí a la eternidad y lo que pasaría después de ese Bueno, beso, que la censura no permitía que apareciera y aquí ¿qué te puedo aparece. decir de esta peli, Luis? Es un drama, ¿no? Es bastante desconocido, ¿no? Tiene tintes dramáticos y muchos tintes de aventura. Y bueno, la relación entre Kerry y Lancaster para mí están rodadas sus escenas de una forma que es un prodigio de la narrativa. Es decir, prácticamente no hay diálogos y se cuenta todo, ¿no? Se anticipa todo, ¿no? Pues eso, un prodigio de la sugerencia, ¿no? Las escenas grabadas entre ellas. Y bueno, eso es labor de Frankenheimer, ¿no? Me parece que Jim Hammond está soberbio y que la película funciona como el reflejo de un grupo de perdedores, ¿no? Que intentan redimirse, pero que dada su condición de perdedores, al final tienen poco que hacer, ¿no? A mí me parece un reflejo, o sea, de nuevo, como en el caso del tren, me traslada a esa América de finales de la segunda mitad de los 60, donde hay, pues bueno, hay muchos triunfadores, pero hay muchos perdedores, ¿no? Pues esta película está basada en ellos. Y bueno, pues eso, para mí son seres humanos, no son personajes ni son clichés, y me cautivan desde el principio hasta el final. El final... Sí, ahí lo has clavado porque estas películas de esta época de Frankenheimer nos estamos encontrando con personas. O sea, no ya clichés, ni siquiera personajes, que ya sería un mérito, sino que son personas, o sea, tienen tantos matices. Y tanto esta como Yo vigilo el camino son películas descarnadas y terribles sobre el modo de vida americano convencional, ¿no? De la vida suburbana o la vida pueblerina. Y son películas que muchas veces yo cuando estoy en clase y sale el tema de Trump, ¿no? De cómo puede haber ganado ese hombre o cómo le pueden votar 75 millones de personas. Digo, viendo muchísimas películas de los años 60, 70, incluso de los 80, entiendes por qué vota tanta A mí me gente. parece una maravilla. Esta También es película se que, lo claro, explica muy bien. el tema, bueno, luego la película, supongo que cuando se la vendió a los productores, la vendió como una película de aventuras sobre paracaidistas, porque es que sí, son durísimas, ¿no? Claro. Hay Y las escenas de personajes paracaidistas se además que juegan la son vida, ¿no? durísimas. Para poder sobrevivir por cuatro perras, ¿no? La película va de espectáculos que hacen paracaidistas, pues que hacen paracaidismo, van a pueblos perdidos de la América profunda y por cuatro perras, pues se juegan la vida, se tiran en paracaídas, ¿no? A mí me parece... Para mí son un poco como los vaqueros que ya están en extinción, ¿no? Son esas películas tan típicas americanas y tan normalmente tan buenas Totalmente. Pero a mí, sobre luego, lo que gente cuyo sublima esta tiempo se está película para mí acabando, es ¿no? luego la relación que se desarrolla entre Burt Lancaster y Deborah Kerr, que a mí me parece que está hecha, contada sin ningún tipo de tapujos, de forma muy sugerente. Es decir, no se salta los códigos de censura así a lo bestia, aunque por abajo se los está saltando todos, ¿no? Y bueno, me encanta, o sea, me parece una maravilla por cómo... Pues la sutileza con la que Frankenheimer desgrana la historia, vamos, eso está al alcance de muy pocos, Luis, yo creo. Bueno, hablamos de una película muy poco conocida de Sí, bueno, Frankenheimer, que es pues Orgullo de aquí Estirpe, estamos en el año que yo sé que a ti te gusta especialmente 1971. también. Frankenheimer rueda esta película que está basada en la novela de Joseph Kessel. Joseph Kessel es un francés de origen lituano, nacido en Argentina, que es autor, entre otras, de las novelas en las que se basa, por ejemplo, Bella de Día, Belle de Jour, de Louis Malle, o El Ejército de las Sombras, de Jean-Pierre Melville. Y bueno, también es el autor de The Horsemen, Los Jinetes, que es el título original de la película, ¿no? De Orgullo de Estirpe, ¿no?
Esta es una película que fue rodada en escenarios naturales de Afganistán antes de la dominación rusa y luego también está rodada en gran parte en España, en nuestro país, ¿no? En el desierto de Tabernas en Almería, en Alcazaba de Almería, en Guadix y en la dehesa de Navalvillar en Comenar Viejo, en Madrid, ¿no? Además de los estudios Sevilla, los desaparecidos estudios Sevilla Films de Chamartín, de Madrid, ¿no? Bueno, a mí me parece una película que, bueno, yo creo que la clave está en el guión. Es la segunda colaboración que tiene Dalton Trumbo con Frankenheimer, después de la que has hablado antes, El hombre de Kiev. Y bueno, pues a mí me parece una maravilla. Es una película, ¿por qué es tan poco conocida? Vamos a ver, Luis, es poco conocida porque es una película donde yo creo que es curioso, ¿no? O sea, tenemos a Trumbo y a Frankenheimer, significados y famosos liberales demócratas o de izquierdas, ¿no? Donde hacen una película de aventuras, solo de aventuras, y además lo poco que hay así un poquito de mensaje de la película es políticamente bastante incorrecto, al menos hoy en día, ¿no? En aquel momento, pues a lo mejor pasaba un poquito de tapadillo, ¿no? Es la historia de una obsesión de el protagonista, que es Omar Sharif, es un afgano, y está muy bien descrito el personaje, ¿no? Él está obsesionado con su raza, ¿no? El título en español a mí no me disgusta para nada, El orgullo de estirpe, aunque el título original es Los jinetes, ¿no? Los jinetes, los que montan a caballo, ¿no? Tiene una relación muy peculiar con su padre, Jack Palance. Son hombres duros, poco reflexivos y que se mueven sobre todo por instintos, ¿no? Entonces, a mí me encanta cómo dos personajes que son los que llevan la carga de la película, ¿no? Luego, además de Leigh Taylor-Jones, que hace un poquito de prostituta, ¿no? De meretriz ahí un poquito, pero además perversa, mala. Papel totalmente, ¿no? Ya, de hecho, venía de haber hecho una película llamada La Perversa, ¿no? Es perfecta para ese papel. Pues nada, sí, dos personajes que no tienen nada que ver conmigo, son muy poco reflexivos, son hombres muy rudos, muy primarios, ¿no? Y me enganchan totalmente, ¿no? Hay cosas en la película, como por ejemplo, no sé si te acuerdas, la escena del carnero que solo tiene un cuerno, escena, ¿no? Y luego además el protagonista, Omar Sharif, se queda sin una pierna, ¿no? Entonces hay todo como una metáfora, una reflexión. Bueno, a mí me encanta esta película, me parece que tiene un ritmo narrativo impresionante y bueno, pues me lleva de nuevo a Afganistán súper primario, ¿no? O sea, son tribal, perdidos ahí en mitad de la nada de ese desierto, ¿no? Que al final termina siendo el desierto de Almería, ¿no? Donde lo rodaron. Y bueno, a mí me parece una maravilla. Aquí, pues eso es donde yo creo que el cine de Frankenheimer gana mucho. Está desprovisto de todo mensaje ideológico. De hecho, yo no creo que a Frankenheimer los personajes le cayeran bien, para nada, dado un poquito lo que conocemos de su carácter, ¿no? Y de sus ideas políticas y demás. Pero a mí me parece que la narra de una forma maravillosa, ¿no? Y bueno, yo estoy enamorado de Orgullo de Estirpe, me cautiva totalmente. Pues una película para recomendar también. Y para terminar con este segundo bloque, como vamos un poquito más de tiempo ya, voy a ser breve, sobre todo porque en las charlas que organizamos nos gusta que hable todo lo posible más el invitado. A mí ya me tenéis un poco visto a veces. Entonces, yo vigilo el camino, que es una película que yo vinculo mucho con Los Temerarios del Aire, como un díptico de películas sobre la América rural. Es una cinta tremenda, tremenda. Hay que decir que al principio se habló de que Jim Hammond podía ser el protagonista de la película haciendo de un sheriff rural, que es un tipo cabal, un buen hombre, que pierde la cabeza y empieza a hacer cosas tremendamente locas y peligrosas porque se enamora de un adolescente, que es Tuesday Well.
Pero Frankenheimer consideraba que para que esa película funcionara como él quería, tenía que ser un actor que representara la bondad en el cine norteamericano, que podía ser Gary Cooper, que ya estaba fallecido, o en este caso, Gregory Peck. ¿De acuerdo? Gregory Peck aceptó este papel. La verdad es que la evolución que tuvieron actores como Burt Lancaster, Gregory Peck o incluso Charlton Heston en finales de los 60 y principios de los 70 es para quitarse el sombrero. ¿De acuerdo? Que alguien luego tan conservador como parece que era Charlton Heston hiciera las películas que hizo, o Burt Lancaster, que venía de hacer películas de saltimbanqui al principio de su carrera, la verdad, habla muy bien de ellos. Esta es una cinta que habla sobre la locura amorosa, como un hombre que tiene una vida totalmente resuelta y tranquila puede perder totalmente la cabeza por una muchacha que al final es una víctima también, una víctima de su familia, que son destiladores ilegales de whisky, ese prototipo tan típico de la América profunda. Y es una película sin concesiones, donde vemos cómo se está destruyendo el alma americana por dentro. No hay ningún personaje totalmente positivo. Y a nivel de cinemática, a nivel de dirección, fotografía y montaje, es una cinta maravillosa. Tenéis que verla. Si sois fan de Gregory Peck, lo vais a ver en un registro muy diferente a lo habitual, y eso creo que siempre está bien. Y Tuesday Wells es una de las grandes actrices minusvaloradas del cine norteamericano. Yo os recomiendo que veáis una película suya que se llama Dulce Veneno o Pretty Poison, que también es pela en lo que es el tema de la visión descarnada de la América de esa época, que al final no es muy diferente a la actual. Y es una cinta que también tuvo cierto éxito en Estados Unidos por la presencia de Gregory Peck, pero realmente ninguna de estas 4 películas, que para nosotros son su plenitud, fueron grandes éxitos de taquilla, ¿vale? Pero sí, en nuestra opinión, magníficas películas. Bueno, pues ahora os toca a vosotros y a vosotras votar. Si habéis visto alguna de estas películas, o sin verlas os hemos convencido de que es la mejor de las 4, podéis votar en el chat de este encuentro de Meet. Podéis votar por alguna de estas 4 películas. Flavia vota por Yo giro el camino, cosa que no me sorprende. David también vota por Yo giro el camino. Yo vigilo el camino. Vemos que... ¿Alguien la ha visto? Mira, María Jesús vota Orgullo Estirpe. Atención. Carmen no dice que no ha visto ninguna. Este es el objetivo de estas charlas. El mayor objetivo no es elegir la mejor película de Frankenheimer, sino daros a conocer otras películas. Yo vigilo el camino y la música de Johnny Cash, que no he hablado porque quería ir rápido, pero bueno, la película de la música de Johnny Cash es perfecta para la película, ¿no? Igual de la yo ando, ¿no? Realmente yo vigilo el camino, precisamente yo ando por mi camino. Bueno, pues parece claro que Yo vigilo el camino es la elegida entre los que habéis votado en esta tanda. Siguen votos para Yo vigilo el camino, que también creo que posiblemente sea la más conocida de las 4, dentro que ninguna es tuvo cierto éxito en España, pero entre un público alejado del público que normalmente ve el cine de Frankenheimer, ¿no? Es una película más de aventuras para personajes, o sea, para personas que no reflexionan mucho sobre el cine. Lo que pasa es que luego después tampoco la televisión ninguna de las 4, Luis, yo creo que Yo vigilo el camino es la que más, no las han puesto por televisión, casi ninguna de ellas, ¿eh? Yo vigilo el camino. La han puesto muy poco, la verdad que muy poco. Ni siquiera por los canales de cine clásico, que hay que un poco denunciar que siempre ponen las mismas películas. Es decir, Con faldas y a lo loco y el halcón maltés está muy bien, pero hay mucho más cine. Bueno, pues continuamos con el último bloque. Y ahora vamos a ver esta decadencia de John Frankenheimer, que tiene mucho que ver con sus problemas personales.
ahí nos han quedado muchísimas películas, porque claro, la decadencia de John Frankenheimer empieza a finales de los 70, ¿vale? Tenemos a las puertas Operación Reno, Camino a la Guerra, Estación Ardiente, El Pacto de Berlín, Profecía Maldita, Domingo Negro, La Cuarta Guerra, Contra el Muro, Anderson Beer. O sea, ten en cuenta que es un director que ha estado 50 años haciendo películas, sin parar. Mejores, peores, pero vamos, que no ha parado hasta su fallecimiento prácticamente. Finalistas, pues tenemos Friends Connection 2, Tiro Mortal, El Año de las Armas y Ronnie. Aquí las tenemos alternadas. Yo hablo de la primera y la tercera, David de la segunda y la cuarta. Bueno, Friends Connection 2. Como decía David, la segunda y última colaboración entre Frankenheimer y Jim Hammond. Es una segunda parte muy extraña. En cierto modo tiene algo que ver con Aliens, si me explico. La película en sí no tiene nada que ver, pero sí que, igual que Cameron en Aliens decidió hacer algo totalmente diferente a lo que hizo Ridley Scott en Alien, en Red Connection 2, Frankenheimer y los productores hacen algo muy diferente a la primera parte, la película de William Friedkin, que ya os digo que es muy superior en mi opinión. La película de William Friedkin me parece un prodigio absoluto de cine policíaco, con algunas de las mejores persecuciones vistas nunca, con una escena de suspense en el metro tan famosa con Fernando Rey, y algunos mensajes transmitidos de manera visual. Hay un momento en que vemos al policía Popeye Doyle, interpretado por Jim Hammond, pelándose de frío en las calles de la ciudad, tomándose un café caliente en un vaso de plástico, que además lo tira porque está malísimo, y él es el servidor de la ley, el policía, mientras el delincuente, el traficante, Fernando Rey, se está pegando una comilona en un restaurante bien calentito. Y eso se hace sin palabras, que es como creo que se tienen que hacer los comentarios sociales en el cine. Esta es una película, de nuevo, claustrofóbica, ambientada en Marsella, donde gran parte de la película lo que estamos viendo es a Jim Hammond, que lo están convirtiendo en un yonki poco a poco para destruirlo. Es una película complicada, no es nada fácil de ver, es áspera, sucia en todos sus aspectos, y para mí es una secuela súper valiente y súper arriesgada, porque lo fácil ya ha sido pues poner muchas persecuciones y más aventuras, y sin embargo lo que hace Frankenheimer y los productores y el propio Jim Hammond es darle una vuelta de tuerca al personaje y ver sus tormentos interiores, mientras que en la primera película, no sé, me gusta mucho, pero los personajes son un poco prototipo. Aquí lo que estamos viendo es el alma del personaje de Jim Hammond, y creo que esa es la gran virtud de este film. Simplemente decir que a mí me parece una película curiosa, ¿no? Lo que has dicho, y lo que más me gusta, yo creo que lo que más me gusta de la película es la escena final. Lo que es la última persecución final, creo que es lo que mejor rodado está y con lo que mejor me lo paso, ¿no? La película me parece un poco imperfecta, interesante lo que pretende, pero Frankenheimer en ese momento, a partir yo creo que de Orgullo de Estirpe, va para abajo a nivel narrativo, con algunas, por ejemplo, tuvo muchos problemas personales, de divorcios, alcoholismo, y eso afectó bastante. Estas películas de las que hemos hablado son maravillosas, pero tampoco funcionaron tan bien en taquilla como las de la primera etapa, y todo eso le fue minando. No, siguió, y además tiene hay que reconocerle que a pesar de todo eso, a nivel narrativo, Domingo Negro, que es una de las que hemos dejado fuera de esta parte de decadencia, decir que Domingo Negro es una película de decadencia es duro, ¿eh? Es un peliculón. Sí, claro. Pasa que ya como... Claro, dentro de la decadencia de sellos, pero no queríamos... Tiro Mortal es una peliculilla, una película pequeñita, ¿no? ¿Qué nos dices de Tiro Mortal? Casi es de serie B, ¿no? Y es una película que está escrita por Robert Foster, que es un guionista habitual de Coches Fantásticos. O sea, estamos jugando en otra división, ¿no? Está escrita a partir de una historia de Jerry Beck, que comparte los créditos, ¿no? En la película de guionista, que era un policía real
de Los Ángeles, que participó, su experiencia se contó en muchas otras películas también. Y bueno, pues estamos aquí hablando de Don Johnson, que es la primera película que hizo él después del éxito de Corrupción en Miami. De hecho, él tuvo que rechazar los papeles de Los Intocables de Eliot Ness y de Jungla de Cristal, que son de 2 años anteriores a Tiro Mortal. Tiro Mortal es de 1989, finales de la década de los 80, y lo rechazó porque tenía un contrato con la productora, con Michael Mann y tal, para Corrupción en Miami, pero este lo pudo aceptar porque resulta que había no sé si te acuerdas, Luis, que hubo una huelga de guionistas a finales de los 80, en el 88, y entonces le dejaron un tiempo y aceptó esta película, ¿no? Huelga de guionista, ¿no? Y, Tuvo más suerte, ¿eh? Que no fuera la huelga de guionista cuando Los a Intocables mí, esta película y me parece una le tocó película un la poco guionista en la insólita. Es un peor de las tres. policíaco que tiene, a ver, es muy trivial, ¿no? Estamos hablando, pues eso, de neonazis y tal y cual, y él, pues es lo típico, ¿no? Es una película que, pues lo que estaba en boga en aquel momento, de lo que hacía Patrick Swayze y tal y cual, pues eso, vamos, el policía un poquito vengador y tal, ¿no? Pero bueno, para mí tiene algunos toques realmente estimulantes, ¿no? El ambiente en sí me parece magistral, ¿no? Es una película que ocurre en Navidad, eh, con unos personajes que no tienen familia, él no tiene familia, está solo en Navidad, ¿no? Hay unas calles prácticamente vacías, ¿no? Y eso es lo que para mí le da ese toque así un poquito cautivador, ¿no? Así como casi mágico, ¿no? Hay una escena que me encanta en esta película, que él va persiguiendo a un, a un delincuente, ¿no? Bueno, entonces se cansa mucho porque van corriendo, ¿no? A lo bestia por calles semidesiertas, ¿no? Ya te digo, en la época de Navidad, el día de Navidad precisamente, y entonces cuando llega él ya al final lo atrapa y tal y cual, pero él está tan fatal, ¿no? De correr y de no haber comido bien y tal y cual, que al final le devuelve encima al le vomita, sí, le vomita encima, ¿no? Y entonces te choca, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Claro, entonces al final el otro se pone, claro, todo histérico, el delincuente, que en sí no es tan malo y tal y cual. A mí me parece una peli muy interesante, vamos, a nivel narrativo muy bien, funciona muy, muy bien, y bueno, aunque no nos cuenta nada que no hayamos visto anteriormente, me atrapa a nivel de, o sea, me lo paso genial con ella y me desconcierta. Sabe Frankenheimer meter cosas especiales dentro de, supongo que es un proyecto que a él le cae, ¿no? Le dice, vamos, hay que rodar esta película, pues venga tú, la ruedas y ya está, ¿no? Pero bueno, me gusta, me sorprende gratamente, ¿no? Me encanta Tiro Mortal. Al que no lo haya visto y que le guste este tipo de cine así más policíaco, más, digamos, menos profundo, pues se la recomiendo. Muy bien, y para terminar por mi parte, comentar brevemente El Año de las Armas, que es una película basada en la novela de Michael Mesa, con guión de David Ambrose. Es una cinta que para mí tiene un argumento fascinante. Está ambientado en la Italia de los años 70, cuando el terrorismo de las Brigadas Rojas está en lo más alto de su actividad sanguinaria. Y ahí aparece un periodista estadounidense que está intentando investigar un poco sobre lo ocurrido en esta situación, ¿no? Creo que es una película fallida en gran parte porque seguramente, al ser una producción menor, ninguno de los actores es el adecuado, de los actores principales, es el adecuado para el papel. Andrew McCarthy es un tipo que a mí me cae muy bien, pero para hacer una película de thriller político no lo veo. Tiene un punto más de comedia romántica. Es como si pusieras aquí a Hugh Grant, ¿no? Tampoco lo veía, ¿no? De comedia romántica o de comedia juvenil. Y luego las dos actrices, tanto Sharon Stone como fotógrafa norteamericana, como Valeria Golino, que quizás es la mejor, porque bueno, hace un personaje italiano y demás. Creo que el casting, que seguramente no fue una cuestión de que Frankenheimer quisiera a sus actores, es que tuvo lo que tuvo,
pues perjudican bastante la historia, no porque sean malos actores, sino porque no pegan en los papeles, ¿no? Es como si ponemos, pues no sé, en Río Bravo, en lugar de John Wayne, pues ponemos a Jerry Lewis casi, ¿no? Por poner un ejemplo muy extremo. Entonces creo que eso le perjudica bastante. Aún así, para los que os interese esa época de la historia de Italia, a mí es una película que yo me lo pasé genial. Aprendí mucho sobre el tema Sí, y me yo, parece una bueno, sí, película muy que entretenida. a mí me Pero parece una indudablemente es película, fallida. sobre el papel, parecía algo, podía ser algo muy potente, pero yo creo que luego hay problemas ahí el punto de vista del director es un poco extraño ahí, no, además de lo que los actores que has dicho Luis no son los adecuados, creo que lo que es las intenciones del guión también están un poco, a mí me desconcierta casi durante casi toda la película, ¿no? Y tiene escenas, ¿eh? pero no sé, pues eso, es fallido. Bueno, y terminamos con una película con la que Frankenheimer volvió a estar en el candelero y atraer a nuevos públicos. Ahí, en aquella época, pues mucho público joven fue a ver la película Ronin sin saber quién era Frankenheimer, ¿de acuerdo? Y conectó A esta mí que me película parece bastante realmente lo éxito, por que ejemplo, en el España. canto del ¿Qué nos cisne, puedes ¿no? decir de De Ronin, la Frankenheimer. última Es para película de la mí que vamos a hablar un de ismo en Frankenheimer? esta última etapa, aunque tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo yo recomendaría una miniserie que tiene para televisión que se llama George Wallace, ¿m? Que luego hay como una especie de continuación ahí sí, que es otra miniserie que se llama Camino a la Guerra, que me consta que a ti te gusta mucho. Sí, Camino a la Guerra es una película muy Pues interesante para conocer a tiene ese otra miniserie presidente anterior, justo olvidado la que entre hizo antes de Kennedy Ronin, que se y llama Nixon, George que fue Wallace, que es Lyndon Johnson. un gobernador demócrata del estado de Georgia. ¿Mm? Muy interesante. Bueno, pues además de eso, Ronin es para mí la mejor película indiscutiblemente de esta última etapa de Frankenheimer, ¿no? Eh, eh, Deciros como curiosidad que vuelve a trabajar con Ethel Winant, que es una señora que ya era muy mayor entonces, ¿no? Que había empezado a trabajar con Frankenheimer en los tiempos de Playhouse 90, que era una de las series estas como de teatro en directo, ¿no? Pues se volvieron a encontrar y bueno, pues yo no lo sé si es a raíz de que se llevaban muy bien o se compenetraban muy bien, pero hay una energía en la película que yo no veo en todo el resto del cine de esta última etapa de Frankenheimer, ¿no? A mí me parece de nuevo un prodigio en la narrativa. Estamos ante un thriller de acción que no tiene efectos digitales. Yo creo que es la última vez que he visto yo en el cine persecuciones de coches que me han cautivado totalmente porque además están hechas de verdad, ¿no? Antes decías tú de las persecuciones de coches de Fresh Connection, pues las que aparecen aquí en Ronin no le tienen nada que envidiar. Ha pasado el tiempo, estamos hablando de, pues eso, 25, 26 años después, ¿no? Me parece que los actores están perfectos, ¿no? Tanto Robert De Niro como Jean Reno, como esos dos mercenarios, esos Ronin, que son esos samuráis caídos en desgracia que pierden a su líder, ¿no? A su señor, solo que es Ronin en japonés, ¿no? Y, bueno, y son mercenarios perdidos, no tienen norte, ¿no? Se mueven un poquito, pues no saben muy bien por quién les paga, pero al mismo tiempo luego tienen algo de corazoncito, ¿no? Me parece que está muy bien narrado eso en esta película y bueno, tienen persecuciones, ya te digo, antológicas y bueno, yo creo que habla también mucho de eso, de la decadencia, de la soledad, del desarraigo, esos temas que ya estaban en El mensajero del miedo, ¿no? Aquí están tratados desde un punto de vista más, con algo pues más adaptado a los tiempos, ¿no? Si algo hay bueno de Frankenheimer, él se supo ir adaptando a todos los tiempos, a todas las modas, ¿no? Eh, Sus Sí, intereses, ¿no? además él tenía un gran deseo de ser alguien comercial, Luis, una última pero sin perder un poco sus que intereses. nada, que yo creo que Bueno, el pues éxito de vamos esta película entre radica estas sobre todo en el películas. guión,
que lo Vamos a firma con votar. el Sí, dime, seudónimo David. David Mamet, ¿vale? Hay en esta película muchos puntos, por eso yo creo que un poco que él es la clave de todo. Ahí en Ronin hay muchos David Mamet. puntos de unión con una Efectivamente. película que no tiene nada que ver a nivel narrativo de David Mamet, pero que tiene mucho que ver a nivel de argumento, que es La Trama, una película del año anterior, de 1997. Y bueno, pues es una película de tal que a los que le gustó Ronin les recomiendo que vean esa película. No, sí, exacto. No Bueno, a confundir los que con no, la de Hitchcock del 76. Pues nada, sí, perdona que no te haya escuchado, es ah, que como no te veo la cara, vale, a pues ver. es complicado. Si quieres conectar la cámara ahora, a ver si hay más suerte y no se te corta, para que podamos ver ahí. Bueno, pues vamos a... Exacto, ahora te ven, de momento te vemos. Eh, Podéis votar Sí. entre Friend Connection, Tiro Mortal, El Año de las Armas o Ronin. Me imagino que sé la que va a salir. Mira, Friend Connection 2, sorpresa ahí. Ronin. Pero Como no tiene es nadie más, normal, estamos Luis, con porque es la más famosa, ¿no? Ronin. Bueno, pues De hecho, demuestra, Ronin. para mí fue una sorpresa Ronin a la 1, que Ronin a el la pulso 2. narrativo que había perdido Va a ser Ronin. a lo largo de esta época que hemos llamado de decadencia, lo recupera en Ronin al 100%, ¿eh? A mí me parece que Ronin está a una altura muy alta a un puesto muy alto dentro de la filmografía de Frankenheimer. Pues ya quedan los cuatro finalistas, ¿no? Quedan, ¿no? Los tres. Bueno, pues estoy intentando aquí darle al ESC, pero no lo consigo. Espérate. Vale, no, pues eso está perfecto, ¿eh? No está bien Ya lo porque tengo, el ya lo tren no tengo. tenía que ser, es el hombre de Alcatraz. No, espera, no lo tengo. Ah, si ponéis el tren, genial. Sí, Ahora está, ¿no? Ahora sí, esa sí que es la correcta. ahora sí. Ahora tenemos las finalistas. Han quedado el hombre de Alcatraz, Yo quiero el camino y Ronin. Y ahora entre estas tres os toca elegir Tú te quedas con el camino, ¿no, la, Luis? la que preferís entre estas tres. El hombre de Alcatraz, Camino o Ronin. Camino, Alcatraz. Gana el camino, parece ser, ¿no? Bueno, Alcatraz ahí está ¿Alguien un más? poco. No sé. Animaros a votar, que aquí sí que habéis visto las películas. Alcatraz está ahí. Pues tenemos que van ¿Algo más? tres Alcatraces y Esta tres decisión es caminos. la más importante. Está haciendo el recuento Flavia, seguramente. Nuestra compañera Flavia está haciendo el recuento y ayudándonos con la parte técnica. Yo veo. ¿Alguna más? Pues sí. Están empatadas, Muy Luis. ajustado, pero parece que ha ganado. Entre caminos. ¿Están empatadas? Como veáis. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay un empate? Vale, pues un empate. ¿Alguien quiere romperlo? Es que David yo no lo va a romper Creo que tampoco. sí, Pues yo Luis. voy a votar. Bueno, te Yo puedo. quiero el camino, David va a votar hombre de verdad. Pues para el tren, ¿O dice. no? Pues nada, empate. Hombre, yo creo que la película más famosa de Frankenheimer es El tren no Alcatraz. está. Sí, ya te digo, yo creo que es la que más conoce la gente, ¿no? Por la que él más se hizo famoso, ¿no? Eh, ya te he dicho que yo creo que la mejor es el tren y bueno, mira, aquí han votado otro señor de Alcatraz, así que creo que ha ganado Alcatraz, Ujú. de momento. Bueno, pues deja las dos y ya está bien. Está bien.
Bueno, vamos a dejarlo así si queréis. A las dos porque tampoco ha habido quórum total. Entonces, yo vigilo el camino, Hombre Catraz está bien porque son dos de sus grandes películas. ¿De acuerdo? Gracias a ti. Y bueno, agradecerte, David, tu presencia. Espero que lo hayas pasado bien con los restos de... Junto a las personas que han asistido, la que damos muchísimas gracias por asistir en estas condiciones diferentes a lo presencial, pero es lo que toca, pues ya sabéis que hoy han salido incluso nuevas medidas de restricción y estamos en lo peor de la tercera ola. Esperemos que podamos salir bien de esta. Y nada, anunciaros la próxima charla, que es el próximo jueves a las 7:30, que vamos a comenzar el ciclo Maestros de la Comedia con Israel Gil del Aula de Cine. Son 3 charlas. Chaplin, Billy Wilder y Woody Allen. Empezamos el próximo jueves a las 7:30, donde Israel Gil nos dará una charla sobre Chaplin, humor universal Gracias y a ti, Luis, y atemporal. gracias a todos. ¿De acuerdo? Os esperamos. Gracias por venir. Gracias, David. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos dan las gracias por ahí. Gracias a todos por estar ahí. Sin vosotros seríamos David y yo hablándole a la nada. Con lo cual, muchísimas gracias por esta charla, por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis descubierto películas para ver. Sabéis que pues algunas de ellas están en plataformas, entonces es una oportunidad para verlas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Si queréis podéis ir saliendo de la sesión, ¿vale? Y nos vemos el jueves.